o interpretar resultados de laboratorio de personas que están tomando levotiroxina. Esto es de todos los días, ¿no? De todos los días. Así que este es un capítulo que deberían ustedes poner bastante atención. Vamos a comenzar el capítulo de hipotiroidismo revisando el hipotiroidismo congénito. Es decir, ustedes saben que el hipotiroidismo es un síndrome, ¿no es cierto?, que resulta de una deficiencia de hormonas tiroideas. Hay un conjunto de síntomas y de signos que caracterizan al hipotiroidismo y esos síntomas se deben a una deficiencia de hormonas tiroideas, lo cual se produce, como vamos a ver, por diferentes razones, ¿no es cierto? Y los síntomas tienen las consecuencias de una deficiencia de hormona tiroidea varían un poco de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? El hipotiroidismo puede aparecer en la vida intrauterina, ¿no es cierto? Y el niño nace con hipotiroidismo congénito, un hipotiroidismo que se reconoce al momento del nacimiento. Esta deficiencia puede aparecer en la infancia, en niños mayores y en adultos. Vamos a revisar, como les digo, algunos aspectos del hipotiroidismo congénito. Este se define como una deficiencia de hormonas tiroideas presente al nacimiento, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia clínica de este trastorno? Que es una de las causas prevenibles de retraso mental más frecuente. Esa es la importancia clínica del hipotiroidismo congénito. Ya hemos visto que las hormonas tiroideas son importantes para para el normal desarrollo del sistema nervioso central durante la vida intrauterina. Y también son esenciales durante los primeros, algo así como 2 años de vida. ¿Sí? Una deficiencia de hormonas tiroideas en los primeros 2 años de vida puede tener consecuencias irreversibles. No es lo mismo que un niño de 9 años que hace hipotiroidismo, que probablemente va a tener mal rendimiento académico, eh, poca memoria, le va a ir mal en su aprendizaje, aparte de otras molestias, ¿no? Pero en cuanto se le pone su hormona tiroidea, el funcionamiento del sistema nervioso central se normaliza. Eso no pasa cuando el sistema nervioso central recibe un insulto, en este caso una deficiencia severa de hormonas tiroideas, durante los 2 primeros años de vida, ¿no es cierto? De modo que el sistema nervioso central al nacimiento en los seres humanos es una estructura que está en pleno proceso de maduración, ¿no? La prevalencia de este trastorno se ha estimado, según series publicadas en varios países y regiones, ¿no es cierto?, entre 1 por cada 1.500 a 1 por cada 4.000 recién nacidos vivos. De modo que si comparamos con la prevalencia de otras enfermedades que se diagnostican al momento del nacimiento y que pueden producir retraso mental, por ejemplo, la fenilcetonuria, esta es una que se produce 1 por cada 15.000 recién nacidos vivos. El hipotiroidismo congénito es, sí, una de las más frecuentes, ¿no?
Cuando los niños con hipotiroidismo congénito nacen, como tuvieron el apoyo de las hormonas tiroideas maternas que pasaron de la madre al feto y que, aunque pasaron en bajas concentraciones, el organismo del niño tenía mecanismos de adaptación para esta situación, como por ejemplo aumentar la actividad de la deiodinasa 2, ¿no es cierto?, que convierte la T4 a la T3, especialmente en el sistema nervioso. En general, estos niños nacen con un aspecto bastante normal, bastante normal. Ya se ha demostrado esto desde los años 80, que inclusive pediatras con mucha experiencia pueden tener dificultades para diagnosticar oportunamente el niño que nace con hipotiroidismo congénito, ¿no es cierto? Ya los pediatras comienzan a diagnosticar con más facilidad cuando los niños tienen ya 5, 6, 7 meses. Pero en ese momento ya el sistema nervioso central ha sufrido un daño severo, irreversible. En los casos más afectados, se pueden ver de todas formas una serie de síntomas y signos que hay que tomar en cuenta cuando se piensa en esta enfermedad con todo recién nacido. Y estos son letargia, es decir, que el niño no se mueve, ¿no es cierto? Está como lento. Tiene una lengua protuberante, aquí tienen un ejemplo. Vean otro ejemplo, lengua protuberante. Dificultad para la lactación y el manejo de la saliva, reflejando una cierta hipotonía de los músculos periorales, ¿sí? Llanto ronco por engrosamiento de las cuerdas bucales, hipotonía muscular importante, ¿sí? Por ejemplo, se ve que cuando se le levanta al niño, el cuello se va para atrás, ¿no? Usualmente los niños consiguen durante un tiempito mantenerle el cuello flexionado cuando se les levanta, ¿no es cierto? Hernia umbilical, este es un signo que hay que poner atención. Fíjense en este niño con hernia umbilical, ¿sí? Constipación es otra señal. Bradicardia, extremidades frías pálidas, ictericia fisiológica prolongada, esto es muy importante. Y esto también en el examen físico, fíjense, fontanela posterior agrandada, más de 1 centímetro, la fontanela posterior. De modo que cuando ustedes trabajen en la rural y atiendan un parto o les lleven recién nacidos para un examen, ustedes en 5 segundos tienen que hacer una inspección rápida al niño en busca de estas cosas, ¿no? Fontanela posterior, bradicardia, hernia umbilical, lengua protuberante, y preguntarle a la mamá si el niño se mueve, si es activo, si llora, si lacta bien, con fuerza, ¿no es cierto? En fin, si es que está haciendo la deposición regularmente, en fin. Es decir, que ustedes tienen que estar atentos porque en muchos sitios en los que ustedes van a trabajar seguramente no va a haber un programa de tamizaje del hipotiroidismo congénito, ¿no? Entonces ustedes son los que al atender un recién nacido, ¿no es cierto?, pueden salvar de la deficiencia mental a ese niño que le están valorando, ¿no? Es una responsabilidad, es una responsabilidad.
aquí está lo que les decía, lo que comentaba una experta sobre el tema. La mayoría de recién nacidos con hipotiroidismo congénito tienen poca o ninguna manifestación clínica de una deficiencia de hormona tiroidea, ¿sí? Y la mayoría de casos son esporádicos. Entonces, esto es lo que... Entonces ya tenemos, fíjense, en dos elementos que le vuelven grave a este problema. Primero, que si no se diagnostica a tiempo produce retraso mental irreversible. Y segundo, que son difíciles de diagnosticar al nacimiento. Fíjense, ya en el año 72, este pediatra publicó un artículo en el que demostraba que la demora en el tratamiento del hipotiroidismo congénito tiene efectos devastadores sobre el coeficiente intelectual, ¿no? Como una medida del grado de desarrollo del sistema nervioso central. Fíjense, si los niños eran tratados antes del tercer mes de vida, el coeficiente intelectual de esos niños era 89, o sea, bajo, fíjense, bajo. Y el rango era entre 64 y 107, o sea, había niños normales y cantidad de niños con deficiencias severas, ¿no? Un coeficiente intelectual de 70, de 60 es bajísimo, es una persona que no va a poder, ¿no es cierto?, estudiar en el colegio, por ejemplo. Y ya si el diagnóstico se hacía entre los 3 y los 6 meses, o más de los 6 meses, la situación era cada vez más grave, ¿no? Ya aquí tenemos casos de retardo mental profundo, ¿no? Parecidos a los que se ven con el cretinismo. Es decir, personas que no podrán hacer prácticamente ninguna labor productiva, ¿no? Convertir en una carga para la familia y para la sociedad. Es decir, fíjense, ya en estos años quedó claro que había que hacer lo posible para diagnosticar y tratar esto lo más rápido posible, ¿no? Es por eso que actualmente en todos los países industrializados, digamos en Estados Unidos, en el Canadá, en el Japón, en prácticamente todos los países de Europa, en algunos países de Latinoamérica, en nuestro país me parece que se está llevando, sin que se conozca muy bien cuáles son los resultados, eh, planes de tamizaje del hipotiroidismo congénito a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces, en el Ministerio de Salud, hace algunos años, en el 2015, nosotros elaboramos lo que podría ser un algoritmo para el manejo de el diagnóstico precoz del hipotiroidismo congénito, ¿no? Entonces, esta es una forma de hacer el tamizaje de esta enfermedad. Fíjense, más o menos pasadas las 72 horas, 2, 3 días luego del nacimiento, se toma una muestra de una gota de sangre en un papel filtro, es un papel especial, un papel filtro, ¿no es cierto? Y ahí se mide TSH, ¿no es cierto? La técnica para medir esto está ya perfectamente dominada. ¿Por qué no se puede hacer justo al nacimiento, sino pasadas las 72 horas? Porque en los niños normales la TSH aumenta significativamente, parece que es por la exposición súbita del niño al frío, ¿no es cierto? Y esa elevación de TSH se demora en bajar otra vez más o menos 48 a 72 horas. De modo que como el marcador de hipotiroidismo es una TSH aumentada, si hacemos esta prueba, digamos que al nacimiento, vamos a tener montañas de pacientes falsos positivos, ¿no? Entonces eso complica
el manejo de un programa de este tipo. En cambio, a las 72 horas, el niño que tiene una TSH muy elevada, con toda probabilidad va a tener hipotiroidismo congénito, ¿no? Entonces, efectivamente, si elevada, fíjense, significa una TSH en gota de sangre, de papel filtro, menor a 20, es normal. Y aquí usualmente acaba este paciente, pues es dado de alta, ¿no? Si la TSH está en más de 20, entonces este es un potencial hipotiroideo congénito. Pero debido a que existen falsos positivos, esto hay que confirmar. Entonces a este niño se le llama para que se le saque una muestra de sangre y se mida TSH y T4 libre en suero y se confirma, ¿no es cierto? Hay programas que indican que si la TSH está muy elevada, es decir, más de 40, es prácticamente seguro que el paciente tiene, ¿no es cierto?, un hipotiroidismo congénito. Y entonces los expertos recomiendan ya a estos niños que tienen tan elevada la TSH comenzar a tratarles con levotiroxina. Mientras se confirma el diagnóstico, ¿no? Y si se confirma, pues entonces se le continúa con la levotiroxina. Entonces esto evita que el sistema nervioso de estos niños, ¿no es cierto?, sufra más tiempo en el tiempo que estos exámenes se pueden demorar en realizarse, ¿no? Entonces, fíjense, cuando ya se le toma una muestra de sangre y se mide hormonas tiroides TSH en suero, ¿no es cierto?, los valores normales son la TSH menos de 10, ¿no? Una TSH más de 10 o una T4 libre disminuida, o peor aún, las dos juntas, ¿no es cierto?, confirman que se trata de un hipotiroidismo, ¿sí?, congénito. Y entonces estos niños comienzan su tratamiento de por vida con levotiroxina. Y en este punto, ¿no es cierto?, se pueden hacer estudios para tratar de determinar la causa del hipotiroidismo congénito. Pero nunca estos estudios deberían retrasar el inicio del tratamiento, que como yo les comentaba, mientras más temprano sea, mejor. Estamos hablando dentro de los primeros 10 días del nacimiento. Es lo ideal. Fíjense. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a este algoritmo para la detección temprana del hipotiroidismo congénito? ¿Está claro? No, me parece que sí está claro. Bueno, pues entonces, Solo una preguntita. O sí, sea, ¿cuánto sería el tiempo máximo que nos podemos pasar para hacer esta prueba? eh, ya vamos a ver, me parece que está un poquito más adelante, pero yo diría que hay que tratar de que esto no suceda. Un niño debería ser diagnosticado y ya iniciar su tratamiento más o menos a los 15 días del diagnóstico, ¿no? Pero ya sería demasiado eso. Lo ideal sería que sea antes de los 10 días del nacimiento. O sea, tiene que haber un sistema operativo bien aceitado que funcione rápido, ¿no? El niño nace, a los 3 días antes de que se vaya a la casa se le mide, se le pinche el talón, se toma una muestra, se manda la muestra a un laboratorio centralizado, ahí se procesa inmediatamente, ¿no es cierto? Y a los niños que tienen TSH más de 20 se les comunica. Entonces, todo es un programa, ¿no? Un programa, se les comunica a los padres para que regresen y se les haga a los niños esta muestra. Asimismo, en un laboratorio centralizado. Esto no toma sino un día.
Y entonces, en cuanto están los resultados, se les informa a los familiares que el niño tiene que comenzar el tratamiento con la levotiroxina. Esto tiene que ocurrir, como les digo, rápido. No se puede demorar mucho. Cada día que pasa pueden ser miles de neuronas perdidas, ¿no? Es una auténtica emergencia para ese niño. ¿Qué sabemos sobre las causas del hipotiroidismo congénito? Dicen, existen dos grandes categorías. Disgenesia, es decir, que la glándula por alguna razón no llegó a desarrollarse correctamente, o dishormonogénesis, es decir, mutaciones en genes claves involucrados en la síntesis de las hormonas tiroideas. Por nombrar algunos, gen de la TSH, del receptor de TSH, lógicamente el gen de la TSH, evidentemente, gen del receptor de TSH, el gen del NIS, el gen de la tiroglobulina, el gen de la peroxidasa tiroidea, ¿no es cierto? El gen de una enzima que es la D-halogenasa, que se encarga de capturar el yodo que se utilizó en la síntesis de hormonas tiroideas, pero que no condujo a síntesis de hormonas tiroideas. En fin, y también hay la pendrina, que es una proteína que se encarga de transportar el yodo del interior de la célula del folículo tiroideo al folículo tiroideo. Es decir, en una dirección contraria a la del NIS, la pendrina. En fin, fíjense, ya he nombrado yo este rato más o menos 7, 8 genes que son claves. Entonces, una mutación en cualquiera de esos, excepto en el receptor de TSH, en cualquiera de ellas, produce bocio, ¿no es cierto? Porque la glándula no puede sintetizar hormonas tiroideas, se produce hipotiroidismo, eso produce una retroalimentación positiva, aumenta la TSH y eso produce bocio. Entonces, el hipotiroidismo congénito con bocio debe hacernos pensar en dishormonogénesis. Como vemos aquí, la dishormonogénesis más o menos explica entre un 15 a 20% de hipotiroidismos congénitos. La inmensa mayoría son esporádicos y se deben a diferentes lesiones, ¿no? La glándula puede haberse no desarrollado completamente, la glándula puede haberse quedado a medio camino entre la base de la lengua y la tiroides y no se desarrolla completamente, o la glándula, estando en su sitio, se quedó hipoplásica, ¿no? Entonces, se están descubriendo genes que son importantes para que la glándula, ¿no es cierto?, se desarrolle correctamente, se traslade bien desde la base de la lengua hasta la posición final en la base del cuello. De modo que aquí también hay lesiones genéticas, ¿no?, que pueden afectar el desarrollo y la migración de la tiroides. En todo caso, lo claro es que el hipotiroidismo congénito con bocio, que usualmente se debe a dishormonogénesis o trastornos heredados en la síntesis de las hormonas tiroideas, son la minoría, ¿no? Otro aspecto que es esencial en el manejo del hipotiroidismo congénito es que los niños diagnosticados tienen que recibir la dosis correcta de levotiroxina, ¿no es cierto? Si uno les da una dosis baja de levotiroxina, se va a lesionar el sistema nervioso central. Entonces ya han habido en el curso de los últimos 30 años estudios que han estado investigando este tema y actualmente ya nadie discute que los niños al nacimiento deben recibir una dosis que va entre 10 y 15, y mejor 15
microgramos por kilogramo de peso por día. ¿No es cierto? Entonces, digamos, un niño que nace, por ejemplo, con unos 3 kilos de peso, ¿no es cierto? 3 kilos para recibir 45 microgramos diarios de levotiroxina, que es una dosis para el tamaño que tiene el niño enorme, ¿no? Fíjese de paso cómo los requerimientos de levotiroxina por kilogramo de peso van disminuyendo conforme pasan los años, ¿no? Podríamos decir que en las personas adultas los requerimientos por kilogramo de peso de levotiroxina bajan 10 veces, ¿no? O que en los niños recién nacidos los requerimientos de levotiroxina son 10 veces mayores que las de las personas adultas. ¿Sí? No está claro, o por lo menos yo no conozco muy bien a qué se debe esta enorme diferencia, ¿no? ¿Sí? Un adulto de 20 años, por ejemplo, puede necesitar, si pesa 70 kilogramos, más o menos unos 100 microgramos diarios de levotiroxina, ¿no? Y haciendo un comentario relacionado, pero que se sale un poco del tema que estamos tratando, no sé si ustedes saben que en los perros, los caninos, cuando tienen hipotiroidismo, son tratados con dosis que son 5 o 6 veces más altas que los de un ser humano adulto, ¿no? Pese a que pesan menos. Estos son animales que están recibiendo, para normalizar la TSH, algo así como 500, 600, 700 microgramos diarios de levotiroxina, ¿no? Entonces las farmacias de perros tienen levotiroxinas de esas dosis, ¿no? Bueno, que es bien interesante por qué hay diferencias entre los seres vivos y inclusive dentro de los seres. Pero el punto es que, ¿no es cierto? Si a ustedes les toca, por alguna razón, iniciar el tratamiento o monitorizar el tratamiento de un niño diagnosticado de congénito, ustedes tienen que estar seguros de que se están utilizando las dosis máximas recomendadas para asegurar un normal desarrollo del sistema nervioso central. Y ya se sabe desde hace fechas, estos programas comenzaron en los años 80 en todos los países industrializados, ¿no es cierto? Ya en el 2006, los pediatras en los Estados Unidos se reunieron para analizar los resultados de los programas de tamizaje nacionales. Y los resultados indicaban que la inmensa mayoría de niños con hipotiroidismo congénito que han sido diagnosticados oportunamente, es decir, en la primera semana después del nacimiento, y tratados adecuadamente, quiere decir, todos los días en las dosis correctas, ¿no es cierto? Tienen un desarrollo neurológico normal. Fíjense. Entonces, este es el premio que recibe, ¿no es cierto?, un niño y un país que hacen las cosas de forma correcta. Aquí tienen ustedes alguna iconografía. Fíjense en el caso de una niña con hipotiroidismo congénito, fíjense, antes y después del tratamiento, ¿no? Antes y después del tratamiento. Fíjense, es evidente, ¿no? Como la niña parece que se despierta, que está como abotagada, ¿sí? Y fíjense, es un cambio radical. Ahora, ¿por qué es urgente tratarles a estos niños con hipotiroidismo congénito? Y esta gráfica también ilustra por qué los niños nacen bastante normales, ¿no?
tanto así que los pediatras tienen dificultad para diagnosticarles. Este es un estudio que se publicó por este investigador europeo en 1989, ¿no? Era el caso de unos 15 pacientes que tenían una mutación en el gen para la tiroglobulina. Y como consecuencia eran niños que no podían sintetizar hormonas tiroideas. Estos niños no pueden producir por su propia cuenta hormonas tiroideas. Sin embargo, cuando nacieron, este es el momento de nacimiento, ¿sí? A los niños que se les pudo medir en este momento, el momento del nacimiento, estos niños tenían unas concentraciones de T4 total en suero perfectamente detectables. Serán concentraciones que son más o menos la mitad o la tercera parte de las que se encuentran en la madre, ¿no es cierto? O en adultos. Pero eran concentraciones perfectamente detectables. Fíjense, esto no puede tener otro origen que no sea la levotiroxina, la tiroxina materna, ¿no es cierto? Que cruza la barrera placentaria y le asiste y le apoya al niño y le protege, ¿no es cierto? Y hemos visto el rol crítico que juega la deiodinasa de tipo 2, ¿no es cierto? Que aumenta su actividad cuando hay un hipotiroidismo, de modo que esa enzima hace que esta T4, ¿no es cierto?, se convierta rápidamente en T3 para ocupar los receptores de hormonas tiroideas en el sistema nervioso central. Si ustedes le siguen a estos niños, le siguen midiendo la T4, ustedes ven cómo estas hormonas van cayendo en picada, ¿no? En picada. Fíjense. De modo que la mayoría de los niños, para el día 7, 8, 9, ya tienen niveles prácticamente indetectables de hormonas tiroideas, ¿no? Y ya en la segunda semana, la mayoría prácticamente ya no tiene hormonas tiroideas porque ya están fuera del vientre materno, ya no hay la mamá que les transfiera sus hormonas tiroideas. Y aquí es cuando el sistema nervioso central comienza a sufrir, ¿no es cierto? Comienza a sufrir un daño que es irreversible, irreversible, ¿no es cierto? Entonces, como les comenté en la clase pasada, no hay que confundir el cretinismo con el hipotiroidismo congénito. Son dos cosas completamente diferentes. En el cretinismo, ¿no es cierto?, que por lo general se debe a una deficiencia de yodo, la madre es hipotiroidea y el feto son hipotiroideos porque no hay yodo, ¿no es cierto? Y entonces el sistema nervioso central de este niño, ¿no es cierto?, sufrió un daño porque la madre no le pudo aportar las hormonas tiroideas. Entonces el niño nace, el cretino, nace con retardo mental irreversible, sordomudez, diplejía espástica, entre otros defectos neurológicos. ¿No es cierto? Si a ustedes le dan a este niño cuando nace hormonas tiroideas, le van a corregir el hipotiroidismo, pero nada de esto va a mejorar, porque estos ya son daños irreversibles. Fíjense, esto ilustra la importancia del aporte materno de hormonas tiroideas. Y ya veremos al final de este capítulo que se enfatiza mucho en la importancia de asegurar un normal consumo de yodo de las mujeres embarazadas y un tratamiento óptimo del hipotiroidismo en las madres que quieren embarazarse o que están embarazadas, ¿no? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre el hipotiroidismo congénito hasta este rato. ¿O está todo claro?
Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a entrar a otra forma de hipotiroidismo, que es el hipotiroidismo autoinmune. El hipotiroidismo autoinmune es la forma más o la causa más frecuente de hipotiroidismo en todo el mundo, ¿no? Aunque a nivel planetario probablemente la deficiencia de yodo sea más frecuente, ¿no? Pero en comunidades en las que no hay deficiencia de yodo, ¿no es cierto? Las enfermedades autoinmunes de la tiroides son la causa más frecuente de hipotiroidismo. El mismo que se puede presentar, ¿no es cierto?, en la infancia, en la niñez y en la edad adulta. Hay algunos términos que hay que reconocer cuando se habla del hipotiroidismo autoinmune, ¿no? Cuando una mujer con hipotiroidismo tiene bocio y el problema es autoinmune, entonces se habla de una tiroiditis de Hashimoto o una tiroiditis bociosa. Ese parece ser que es el estadio inicial de esta enfermedad y con el tiempo esta inflamación crónica autoinmune conduce a una atrofia de la tiroides, ¿no es cierto?, a lo que se llama una tiroiditis atrófica, ¿no es cierto? De modo que no es raro ver pacientes con enfermedad autoinmune de la tiroides, ¿no es cierto?, que en un momento dado tienen una atrofia tiroidea. Muchos de esos casos comenzaron con un pequeño bocio que se fue atrofiando. Otro aspecto de terminología que es importante es que se distingue el hipotiroidismo leve o subclínico del hipotiroidismo franco o hipotiroidismo clínico, ¿no es cierto? En el hipotiroidismo subclínico la TSH está aumentada, ¿sí?, pero la T4 libre está normal y el paciente no tiene síntomas. La TSH usualmente está en menos de 10, pero puede estar en más de 10 a veces, ¿sí? Y la diferencia entre el hipotiroidismo subclínico y el clínico es que en el hipotiroidismo clínico la T4 libre ya está baja. O sea, claramente es un estadio más avanzado de un hipotiroidismo. Y aquí ya los pacientes por lo general tienen una TSH mayor a 10, ¿no es cierto? Pero la diferencia entre el hipotiroidismo subclínico y clínico básicamente es que en el subclínico las hormonas tiroideas están normales, ¿no? Están normales. Ese es un estadio inicial de hipotiroidismo, ¿no es cierto? Hace 40, 50 años y de ahí para atrás, la mayoría de pacientes con hipotiroidismo eran diagnosticados en base a la clínica, ¿no? Es decir, con síntomas. Actualmente es muy raro diagnosticar un hipotiroidismo muy sintomático, ¿no? La mayoría son subclínicos. Es decir, tienen muy pocos síntomas porque las hormonas tiroideas están normales, ¿no es cierto? Esta es la medicina moderna, ¿no? Las enfermedades se diagnostican en estadios más tempranos. ¿Cuál es la prevalencia reportada en la literatura de hipotiroidismo autoinmune? Fíjense, para comenzar, esta es una enfermedad 4 veces más frecuente en mujeres, ¿no es cierto? Y la incidencia anual en mujeres se ha reportado que puede ser de hasta 4 por cada 1000 mujeres. Fíjense, o sea que en este país hay miles de hipotiroidismos.
mucho menos frecuente en los hombres, fíjense. Esta es una enfermedad que por lo general se diagnostica en torno a los 60 años. ¿Sí? Y el hipotiroidismo subclínico no es raro en la población general, fíjense. Más o menos un 6 a 8% de mujeres, ¿no es cierto?, pueden tener hipotiroidismo subclínico, es decir, una elevación anormal de la TSH con hormonas tiroideas normales y por lo general asintomáticos. También se ve esto en hombres, pero es menos frecuente, ¿no? Es menos frecuente. Fíjense en algunos datos estadísticos sobre la prevalencia y la incidencia de esta enfermedad en las comunidades. Cuando se analiza la patología de la tiroides en las enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto? Los patólogos distinguen perfectamente, ¿no es cierto?, la tiroiditis de Hashimoto de la tiroiditis atrófica, ¿no? En la primera, la tiroides típicamente exhibe, digamos, una marcada infiltración linfocitaria. Inclusive se ven centros germinales que se ven solamente en ganglios y en el vaso, ¿no? Se ve una atrofia de folículos tiroideos que se destruyen como consecuencia del ataque autoinmune. Se ve muy poco coloide y ya se comienza a ver una fibrosis leve a moderada, ¿no? En la tiroiditis atrófica, es decir, en estos estadios avanzados, ya la fibrosis es severa. Curiosamente, ya hay menor infiltración linfocitaria, es como que ya el sistema inmune se da cuenta de que la glándula ha sido ya completamente destruida y ya no hay más antígenos, ¿no? Y efectivamente casi no se ven folículos tiroideos. Esa es la tiroiditis atrófica, ¿no? Desde hace mucho tiempo se sabe que esta es una enfermedad que tiene una tendencia familiar, ¿no es cierto? Es decir, que las personas heredan de sus familiares una tendencia a esta enfermedad. Y se han hecho muchos esfuerzos para encontrar marcadores que demuestren esta susceptibilidad, ¿no? Y existen efectivamente factores genéticos potentes como polimorfismos en los antígenos de histocompatibilidad de tipo DR y en un tipo de receptor de los linfocitos T, CTL4, ¿sí?, que son marcadores que predicen enfermedad autoinmune de la tiroides. Y existen también factores medioambientales menos conocidos, ¿sí?, menos conocidos. Entonces, el hipotiroidismo autoinmune es un buen ejemplo de este tipo de enfermedades en las que los factores genéticos y medioambientales, ¿no es cierto?, se condicionan para la aparición de la enfermedad. Otro aspecto que es importante es que las personas que tienen hipotiroidismo autoinmune pueden desarrollar otras enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto?, indicando que estos pacientes tienen un defecto profundo, ¿no es cierto?, en el sistema que durante la época intrauterina y postnatal inmediata, ¿no es cierto?, aseguró que clones de linfocitos autorreactivos fueran eliminados, ¿no? Es decir, algo pasó en ese proceso, ¿no es cierto?,
El estudio de los linfocitos que infiltran a la tiroides en estos pacientes ha demostrado que se trata de linfocitos T, hay CD4 y CD8 que son los citotóxicos activados, y también se ven linfocitos B que producen inmunoglobulinas, ¿no? Anticuerpos. Hay producción local de citoquinas por parte de estos linfocitos T, ¿no es cierto? Y alguna de estas se encarga de inducir apoptosis de las células foliculares. Y es por eso que comienza a verse atrofia de folículos tiroideos. ¿Cuáles son los factores medioambientales que han sido más señalados como factores que pueden modular la expresión de esta susceptibilidad? Uno perfectamente conocido es el consumo alto de yodo. En países en los que hay un consumo alto de yodo, las enfermedades autoinmunes de la tiroides son más frecuentes. En el Japón, por ejemplo, en Chile, ¿no es cierto? Y asimismo, en pacientes que tienen bajo consumo de yodo, como era nuestro país hasta los años 80, ¿no es cierto? En nuestro país, las enfermedades autoinmunes eran rarísimas en los años 50, 60, 70, raras. ¿Sí? Pero en cuanto el consumo de yodo fue normalizándose como consecuencia de la yodación de la sal, ¿sí? Aumentó la prevalencia de enfermedades autoinmunes de la tiroides. También se ha reportado que los pacientes tienen con más frecuencia historia de una baja exposición a microorganismos en la infancia. En el hipotiroidismo autoinmune hay dos tipos de anticuerpos, ¿no es cierto? Hay los anticuerpos contra TPO y tiroglobulina, que son simples marcadores de autoinmunidad, ¿no es cierto?, que se encuentran presentes en la mayoría de pacientes con hipotiroidismo autoinmune, pero son anticuerpos que tienen poco efecto patogénico. Y de hecho, pueden pasar de un lado al otro de la placenta sin ninguna consecuencia, no producen ninguna lesión en la tiroides fetal. De modo que son marcadores de autoinmunidad, ¿no es cierto? Y tenemos también en el hipotiroidismo autoinmune la presencia de TRAPS, ¿sí? TRAPS, TSH receptor antibodies, anticuerpos contra el receptor de TSH. En este caso, anticuerpos con actividad bloqueadora, ¿no es cierto? ¿Sí? Y fíjese, en hasta un 20% de pacientes con hipotiroidismo autoinmune, ¿no es cierto?, pueden estar hipotiroideos no por destrucción de la tiroides, sino por el efecto de los anticuerpos bloqueadores que le impiden que la TSH transmita su señal. Estos son los pacientes que a veces pueden convertirse en hipertiroideos, porque los anticuerpos en algún momento cambian de naturaleza. El sistema inmunológico produce principalmente anticuerpos con actividad estimuladora, y una glándula que está intrínsecamente normal comienza a trabajar demasiado. Fíjense, estos son cuadros que causan sorpresa y admiración, ¿no? Pero no son raros, se ven, ¿no es cierto? Estos anticuerpos, ¿sí?, contra el receptor de TSH, estos anticuerpos bloqueadores, en el caso de pacientes con hipotiroidismo autoinmune, pueden pasar la placenta y producir hipotiroidismo neonatal transitorio.
¿sí? Hipotiroidismo neonatal transitorio, ¿sí? Esta es una causa de hipotiroidismo congénito, fíjense, ¿sí? Difícil de diagnosticar, ¿no es cierto? Por eso es que en muchos programas de tamizaje del hipotiroidismo congénito, a veces a los niños cuando ya tienen 3 años y su sistema nervioso está completamente maduro, ¿no es cierto? Se les suspende la levotiroxina para confirmar que el hipotiroidismo es permanente, ¿no? Pero uno que otro caso resulta que tuvieron un hipotiroidismo transitorio, ¿no? Fíjense, se debe a la presencia de estos anticuerpos con actividad bloqueadora, ¿no? Ya comentábamos que cuando estos anticuerpos tienen actividad estimuladora, pueden producir hipertiroidismo neonatal transitorio en los recién nacidos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas y signos más frecuentes en pacientes con hipotiroidismo? Fíjense, los síntomas más frecuentes son intolerancia al frío, cansancio, aumento modesto de peso, ¿sí? Piel seca, pasposa, caída del cabello, estreñimiento, mialgias, artralgias, voz ronca, ¿sí? Estos síntomas van aumentando en intensidad conforme las hormonas tiroides siguen bajando, ¿no? Y en cuanto a los signos, ¿no es cierto? Podemos encontrar hiporreflexia, que por lo general se evalúa en el tendón de Aquiles, viendo la fase de relajación del reflejo. ¿Sí? No la falta de contracción, sino la fase de relajación. El pie sube rápidamente, aún en los hipotiroideos, pero se demora en bajar a su posición original. Esa es la fase de relajación, ¿no es cierto? Esa fase está lenta. En casos avanzados puede haber edema facial y periorbitario, bradicardia, pérdida de la memoria y en casos severos demencia. Especialmente ustedes ya saben que esta enfermedad se diagnostica con más frecuencia en mujeres pasados los 60 años, ¿no? Entonces, todos los neurólogos y psiquiatras saben que antes de hacer el diagnóstico de una demencia senil o peor aún, una demencia de Alzheimer, hay que descartar que el paciente tenga un hipotiroidismo, ¿no es cierto? Una causa de demencia que tiene tratamiento. Puede haber edema pretibial sin fobia, un edema duro, que se llama mixedema. Puede haber derrame pleural o pericárdico, fíjense, esto es interesante, ¿sí? Síndrome de túnel carpiano por depósito de mucopolisacáridos en el túnel y compresión del nervio mediano. Sordera por algo parecido. Hipoventilación, es decir, que son pacientes que pueden tener una saturación de oxígeno bajita, ¿no? Porque no ventilan bien. No es que tengan un defecto en el pulmón, sino que la frecuencia respiratoria es baja y la excursión torácica es insuficiente, ¿no? E hipotermia. Dicen, todas estas manifestaciones, tanto estos síntomas como estos signos, ¿no es cierto?, son leves al comienzo y pueden ser dramáticos cuando ya el paciente está con mucho tiempo de evolución. Hay que poner atención a la presencia o al aparecimiento de otras enfermedades autoinmunes en la evaluación de los pacientes con hipotiroidismo autoinmune, ¿no?
existen unas enfermedades autoinmunes que son más frecuentes en estos pacientes que otras, ¿no? ¿Cuáles son las más frecuentes? El vitíligo, la anemia perniciosa, ¿sí? Por anticuerpos contra el factor intrínseco o anticuerpos contra las células parietales, ¿no es cierto? Enfermedad de Addison, fíjense, en destrucción autoinmune de las suprarrenales. Alopecia areata, seguramente alguno de ustedes ha visto estos casos. Son pacientes que consultan porque experimentan de forma súbita una pérdida completa de cabello en el cuero cabelludo en un área perfectamente bien delimitada, casi como que le hubieran puesto una moneda de 50 centavos en el pelo y justo en esa zona desaparece todo pelo. Sí, es casi como que vieran ustedes, si fueran en helicóptero, un claro en la selva, ¿no? Esa es la alopecia areata. Vuelve a salir, el pelo vuelve a salir, pero es una cosa que sorprende al paciente que sufre este problema. Es un problema autoinmune, alopecia areata y diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, también pacientes que aquí no sé, pero pueden tener hipoparatiroidismo autoinmune, ¿sí? Y se ha visto también, no se comenta aquí, pero se ha visto, ¿no es cierto? Insuficiencia ovárica prematura, lo que se llamaba antes una menopausia prematura, por daño autoinmune de los ovarios, dicen. Ya veremos esto un poco más cuando hablemos de las glándulas suprarrenales y de los síndromes de deficiencia poliglandular de tipo autoinmune, ¿no es cierto? Otras enfermedades autoinmunes que también pueden aparecer en estos pacientes son la enfermedad celíaca por intolerancia al gluten, la dermatitis herpetiforme, la hepatitis activa crónica, la artritis reumatoideo, el lupus eritematoso sistémico, la miastenia gravis y el síndrome de Sjögren. Fíjense. De modo que estos pacientes pueden tener otras enfermedades autoinmunes y los médicos que les manejan a estos pacientes siempre tienen que tener, ¿no es cierto?, poner atención un momento en la anamnesis y en el examen físico por la posibilidad de que el paciente estuviera haciendo un problema de estos. El hipotiroidismo, como ya comentamos en la primera diapositiva, en las primeras diapositivas de hace un momento, es un proceso, ¿no es cierto?, que va de más a peor, ¿no es cierto? Es un proceso progresivo, ¿no es cierto?, de una severidad progresiva, ¿no es cierto? Y entonces, esta diapositiva ilustra, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo. Fíjense, en el hipotiroidismo leve o subclínico, ¿sí?, leve o subclínico, los niveles de T3 y de T4 están dentro del rango normal, pero la TSH ya está un poco pasada, ¿no? Este es el hipotiroidismo subclínico clásico, ¿no? Cuando la enfermedad avanza, se produce lo que podría llamarse un hipotiroidismo moderado o clínico, que se caracteriza por esto, porque la T4 está también baja ahora, la T4 libre, la TSH está más aumentada, pero la T3 está normal, fíjense. La T3 está normal.
Este es un mecanismo de protección del organismo de frente al hipotiroidismo, ¿no? La tiroides comienza a producir más T3 en vez de T4 y la conversión de T4 a T3 a nivel periférico aumenta. Entonces el organismo se defiende tratando de que no baje mucho la T3, que es la hormona metabólicamente activa, ¿no? Pero lo que el médico ve en los análisis de laboratorio es este patrón, ¿no? Y en hipotiroidismos severos, ya ambas hormonas tiroideas están bajas y la TSH está altísima, ¿no? Estamos hablando ya de TSH de 50, 100, 200, 300. Altísima. Entonces, fíjense, ¿cuál sería, digamos, uno de los mensajes de esta gráfica? Y es que, como la mayoría de pacientes que nosotros vemos están en esta categoría, de leve a moderado, ¿no es cierto? En la mayoría de pacientes no está indicado medir T3 en el diagnóstico del hipotiroidismo, porque la mayoría de pacientes van a tener una T3 normal. Fíjense, esto es importante, ¿sí? El examen de T3 cuesta $10. Si ustedes tienen sospecha de hipotiroidismo, ¿no es cierto? Como ya vimos, lo ideal es medirle una TSH. Si la TSH está aumentada, entonces se puede hacer una T4 para ver si es que es un problema leve o moderado, ¿no es cierto? Aunque se puede pedir la TSH y la T4 en la primera visita, ¿no? Pero si ustedes están sospechando de un hipotiroidismo, la T3 no se debería solicitar. No sirve para nada en la inmensa mayoría de casos, ¿no? Y aquí tenemos una aplicación práctica de lo que es el hipotiroidismo subclínico. Y este es un ejemplo que ilustra la importancia que tiene para los médicos la TSH, ¿no? La TSH. Digamos que tenemos un paciente, una señora de 35 años, o pongamos, pero tenemos una señora de 60 años, que se queja de caída del cabello, no puede bajar de peso, está medio olvidadiza, está cansada, con un poquito de sueño. Estos son unos síntomas medio raros, ¿no es cierto? Y el médico que le ve le pide una T4 libre. Y la T4 libre está en 1.2, siendo el rango normal de 0.9 a 1.9. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que esta paciente tiene un hipotiroidismo? A ver, ¿hay algún voluntario que quiere responder a la pregunta? Doc, creería que faltaría la TSH para averiguar que tiene un hipotiroidismo, porque dentro del, o sea, solamente viendo el T4 estaría dentro de los rangos normales. Si es que tuviéramos un TSH aumentado, pues podríamos decir que sí existiría un hipotiroidismo. Creo que sería la respuesta, Doc. Ya. A ver, por ejemplo, Lenin José Espinosa, ¿qué piensas tú? Está ahí Lenin José Espinosa.
Lenin José Espinosa, ¿está ahí o no? Marcan que están asistiendo y Sí, no doctor. están Sí, doctor, sí asistiendo. estoy. No prendí es que no se me prendía el micrófono. Sí estoy, doctor. Bueno, ¿por qué no respondes más rápido? A ver, ¿qué dices tú del caso que estamos comentando? A ver, tiene hipotiroidismo. A ver. No, doctor. Es que se encuentra entre los rangos normales. A ver, ¿tú qué dices? Que como la T4 libre está normal, no podría tener hipotiroidismo. ¿Eso dices tú? Sí, doctor. Podría ser subclínica ya que está normal. Entonces necesitaríamos TSH. Ya. A ver, por ejemplo, Byron Celerino Sánchez. ¿Está por ahí Byron Celerino Sánchez? Sí, doctor, aquí. A ver, ¿cómo ¿Qué hay? procesas tú esta pregunta que estamos haciendo? Para Esta saber señora de 60 años que tiene algunos síntomas inespecíficos, que tiene sin embargo la T4 normal, ¿podrá ser que tenga hipotiroidismo? quizá para poder confirmar, Doc, yo le mediría lo que es la TSH mismo. Eso también nos faltaría. Ok. Claro, efectivamente. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que en los hipotiroidismos leves, ¿no es cierto?, puede ser que la T4 esté normal y la TSH un poquito aumentada, ¿no? Entonces, fíjense, un médico que, como cualquiera de ustedes que asistió a clases, dice, no, pues esto merece pedirle una TSH para ver si no hay un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Y entonces, fíjense, efectivamente el médico le pide una TSH y el resultado es 7.2, ¿no? Esta TSH está aumentada. Entonces la respuesta es sí, este paciente tiene hipotiroidismo, pero tiene un hipotiroidismo subclínico. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué nos ilustra, digamos, este ejemplo? Lo siguiente, fíjense, en la T4 o la T4 libre es inferior a la TSH en el tamizaje del hipotiroidismo porque no detecta el hipotiroidismo subclínico, que son la mayoría de hipotiroidismos que se diagnostican actualmente, ¿no? Fíjense. Por eso es que la TSH, ¿no es cierto? La TSH es tan importante, ¿no? Por ejemplo, en esta paciente, ¿cómo nos explicamos que estando la T4 normal, la TSH esté aumentada? Pues la única explicación que tenemos es la de que para esta paciente este nivel de T4 es bajo. Ella normalmente debe estar programada, su set point a nivel hipotalámico y pituitario especialmente, debe estar programada para reaccionar en cuanto la TSH baja, la T4, perdón, baja, digamos, de 1.5, ¿no es cierto? Entonces, cada persona nace con un set point, ¿no es cierto? Entonces, este rango son rangos estadísticos, ¿no? De 1000 personas, más del 95% tienen la T4 libre en este rango. Entonces, es un criterio de normalidad, ¿no es cierto?
Pero eso no significa que una persona, como en este caso que tiene 1.2, ¿no es cierto?, necesariamente sea eutiroidea, pese a que está dentro del rango normal, ¿no es cierto? Por eso la TSH es invalorable, porque la TSH nos habla de cómo se siente ese organismo en particular, ese organismo, con estos niveles de T4. Entonces, cuando no tenemos la TSH, estamos a ciegas, ¿no? Estamos a ciegas. Podemos estar perdiendo la oportunidad de diagnosticar un hipotiroidismo subclínico. Y en casos más dramáticos, como es el caso de pacientes que tienen, digan ustedes, una lesión en la hipófisis por una operación o un tumor, en donde ahí ya no contamos con la TSH. Entonces ahí estamos ciegos completamente, ¿no? Ni siquiera sabemos cuál sería la dosis óptima de levotiroxina que el paciente deba recibir, ¿no es cierto? Porque no contamos con la TSH que nos dice si la dosis está baja, en cuyo caso la TSH va a estar subida, o si nos estamos pasando con la dosis, en cuanto la TSH va a estar baja, ¿no? Por debajo de 0,2, de 0,3. Entonces, si no tenemos el apoyo de la TSH, estamos ciegos, ¿no? Entonces, por eso las guías dicen que cuando hay un hipotiroidismo central, el objetivo del tratamiento es tratar de situar la T4 libre en la mitad alta del rango normal, ¿no es cierto? Que es un criterio que seguramente les hace hipertiroideos a algunos pacientes, ¿no? De modo que espero que esto esté claro para ustedes, ¿no? Este concepto, digamos. En cuanto a los exámenes de laboratorio y su interpretación, podemos decir lo siguiente, ¿no? Una TSH normal excluye un hipotiroidismo primario, ¿cierto? Pero no excluye uno secundario, aunque un hipotiroidismo secundario suele ser una cosa muy rara, ¿no? A menos de que el paciente tenga en su historia un problema a nivel celular. Si la TSH está aumentada, entonces deberíamos medir la T4 libre, ¿no es cierto? Para ver si es que es un hipotiroidismo leve o un poco más avanzado, ¿no? Si la T4 está baja, entonces ese es un hipotiroidismo mucho más importante, ¿no? Si deseamos conocer la causa de ese hipotiroidismo, entonces podemos medir anticuerpos anti-TPO. Acuérdense que en general no se recomienda medir anticuerpos antitiroglobulina porque son mucho menos frecuentes. Es algo parecido a lo que pasa con la T3, ¿no es cierto? La T3 no deberíamos pedir esa hormona para diagnosticar un hipotiroidismo, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los anticuerpos. Hay que escoger, y el TPO es el mejor. Hay otras pruebas que pueden estar alteradas en pacientes que están hipotiroideos. Por ejemplo, puede haber aumento de CPK, que es una enzima muscular, ¿sí? La CPK se utilizaba mucho antes para evaluar problemas musculares y problemas miocárdicos, un infarto del corazón, por ejemplo. Después ya se estudió la CPK-MB, que era más específica, y ahora es la troponina, en fin. Pero en la época en la que CPK se utilizaba mucho, no era raro encontrar pacientes con elevaciones de CPK que eran falsos positivos para un infarto, ¿no? Tenían elevación de CPK porque estaban hipotiroideos. El hipotiroidismo típicamente eleva el colesterol y nunca debemos tratar
a un paciente por hipercolesterolemia antes de haber demostrado que el paciente no es hipotiroidismo. Y lo mismo aplica para los triglicéridos. Y el hipotiroidismo puede producir también a veces anemia normocítica o macrocítica, ¿no? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta respecto a la clase hasta este momento. Bueno, si no hay ninguna inquietud, entonces vamos a continuar con el tema y vamos a acabar el tema de hipotiroidismo el próximo lunes. Me figuro que todos están enterados de que el día de mañana a las 8 de la noche van a dar su primer examen de endocrinología. Examen que va a versar sobre la introducción a la endocrinología, mecanismos de acción hormonal, era un capítulo online que había que revisar, fisiología de las hormonas hipofisarias y todo el capítulo de patología hipofisaria, ¿no? Síndromes tumorales de la hipófisis anterior, hipopituitarismo y alteraciones de la hipófisis posterior. El examen tiene más o menos, vamos a ver si entre 80 y 90 preguntas, más o menos les damos entre más o menos 30 segundos por pregunta, es un tiempo más que suficiente. Yo les recomiendo que yo planifico, digamos que estructuro el examen de forma tal que ustedes puedan ir de la primera a la última y darse una vuelta por el examen para ir revisando. Entonces eso les va a permitir contestar las preguntas que ustedes sepan y que tengan la certeza de que saben inmediatamente. ¿Sí? Inmediatamente. Siempre hay solo una respuesta correcta, siempre. Y las respuestas que no conozcan o que tengan dudas, entonces déjenlas para el final. ¿Sí? Así ustedes administran su tiempo de una forma más eficiente. No sé si tienen alguna inquietud respecto al examen que va a ser mañana a las 8 de la noche. Mañana sábado. ¿Hay alguna inquietud? No, Doc, creo que todo nos quedó claro. Y también como las indicaciones están en la plataforma, entonces creo que no hay ninguna inquietud. Bueno, entonces espero que les vaya bien. Siempre son buenos los exámenes para que ustedes y yo nos demos cuenta de cómo les va, cómo les está yendo, qué esfuerzo le están poniendo a sus estudios de medicina. Bueno, entonces nos vemos el día lunes a las 7 de la mañana. Que tengan un buen fin de semana. Igual, Doc, muchas gracias. Hasta luego.